Muy buenas noches. Esto es Dando la Cara, programa, ya saben, de corte político en esta casa. Y hoy vamos a seguir hablando de Conil de la Frontera. Tras el paso por esta mesa de Dando la Cara de David Tamayo, hoy vamos a recibir a uno de los miembros del equipo de gobierno. Empezamos por Siempre Conil y tenemos con nosotros a su portavoz, Sergio Cáceres. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, no sé yo si está tan bien Sergio Cáceres como hace 2 años aproximadamente. Y es que fíjense cómo es la hemeroteca y cómo son las imágenes que no hace tanto tiempo el delegado hoy de educación y de otras muchas áreas eh, se sentaba, o mejor dicho, se subía a una plataforma de fotografías de 360 grados con sus dos socios de gobierno y se las prometían muy felices, o por lo menos estaban con caras completamente distintas a las que podemos ver hoy en día. La primera pregunta que le voy a hacer a Sergio Cáceres es, ¿qué tal está yendo esta legislatura? Bueno, algún kilito cogido, ¿eh? Desde la plataforma. Bueno, esto va con sus altos y sus bajos. Nadie pensó que esto fuera fácil, porque tener tres patas dentro de un gobierno no es nada fácil. Pero sí que pensamos que siempre con él, además en tu casa, Guillermo, recuerda, tuvimos una entrevista aquí y se me hizo una pregunta directa y contesté directo. Se me preguntó, ¿siempre con él pactaría con Izquierda Unida? Y te dije que no. Entonces, nosotros empezamos la legislatura como pensábamos que teníamos que empezarla. Un proyecto que nace por el descontento de un sector de la población al equipo de gobierno que estaba ahí, que llevaba tantísimos años y que no estaba dando solución a los problemas, según nosotros, y nacemos desde ahí, desde esa convicción. Además, fuimos el único partido o la única formación que dijimos a priori que no pactaríamos con ellos. Todo el mundo dejó las ventanas abiertas por si acaso, pero nosotros dijimos que no. Era la única fórmula. Nosotros, después de este tiempo y reflexionando dentro del seno del partido, creo que era la única fórmula que existía pues, para que llegara un cambio de gobierno. Creo que la irrupción de un partido nuevo, un partido que no viniera desde la oposición, que hoy en día se dice nos criticaban, pero nosotros no estábamos en la oposición, creo que era necesario y que era la única fórmula. Estamos viviendo una candidatura, como te he dicho, complicada porque son tres partidos, tres pensamientos, tres maneras de hacer las cosas. Pero bueno, nosotros estamos tratando de trabajar en lo nuestro, que es lo que nos corresponde, que son las delegaciones que se nos han encomendado e intentar ayudar en las que no se nos han encomendado y en los problemas serios de CONI. Pero hay que reconocer las cosas y hay que ser sincero con la población y evidentemente es mucho mejor estar solo, como estaban antes, o tener una mayoría absoluta como estaban antes. Sí es cierto que nosotros entendemos que nuestras delegaciones no van mal y lo podremos hablar si tú quieres, pero a tu pregunta y siendo claro, cómodo no es trabajar con personas que a lo mejor no piensan igual que tú. Em, dice Sergio Cáceres en esta primera intervención que nace un tripartito con el objetivo pues de dar respuesta al descontento ciudadano. ¿Cree que el ciudadano, la ciudadanía de Conil, está contenta con el cambio? Bueno, es cierto que había un colectivo grande en Conil, como un 50%, un poquito más, que es lo que reflejan los votos, los votantes, que quiere un cambio y que tiene tanta ilusión con respecto al cambio que creo que esperaba que todo fuera más rápido y que ver resultados muchísimo más rápido. Pero sí es cierto que nosotros encontramos una administración muy enquistada, problemas muy arraigados y una forma de trabajar de 28 años. Entonces, la gente está contenta, entiendo que algunos más y otros menos. Yo encuentro de todo. Encuentro gente que me para y me dice esto es un desastre, tenéis que espabilar. Hay gente que me para y dice, bueno, en mi rama yo voy notando poco a poco que van llegando cambios y otra gente que directamente se ha desilusionado por completo. Esa es la realidad de lo que yo encuentro en la calle. Pero sí que es verdad que también hay sectores de la población que dice, oye, hoy en día sí sabemos más de lo que está pasando. Antes no sabíamos nada, que parece que en 2 años se ha olvidado todo. Sabemos más de lo que pasa, nos guste más o menos. Hay delegaciones que están funcionando mejor que otras y también nos lo dicen.
Y claro que la gente esperaba más, pero todavía estamos a tiempo, ¿eh? Quedan 2 añitos y todavía pueden venir muchos proyectos que ilusionen al pueblo de nuevo. Em, Fíjate que hay una cosa que, sin lugar a dudas, era lo que la gente esperaba de este pacto entre Andalucía por sí, Partido Popular y siempre Conil. La primera reacción de la ciudadanía fue pensar en la pregunta ¿por qué Sergio Cáceres no ostenta la delegación de urbanismo? Teniendo en cuenta que Sergio Cáceres nacía en una plataforma ciudadana en la que se hablaba de las viviendas irregulares. Ujú. Eh, ¿Cuál fue el motivo de que Sergio Cáceres no asumiera esa responsabilidad, la del urbanismo, que ahora hablaremos de él, pero ha sido también uno de los temas que quizás haya distanciado un poco más a los miembros de este tripartito? Bueno, hay dos motivos fundamentales. El primero y principal es que existía una negociación de gobierno y se negoció el gobierno y cada pata de este gobierno hizo sus peticiones, sus pretensiones y su tal, igual que yo tenía en la lista en mi cabeza llevar educación porque creía que era una concejalía importante, así lo pienso. Otros partidos tenían urbanismo en su negociación. Y segundo, porque entendimos, y así lo dije en su día, que había personas que estaban capacitadas y cualificadas por estudio para llevar urbanismo. Que tú vengas de una plataforma de la vivienda y tengas que ostentar urbanismo, tampoco lo veo tan comprensible, te quiero decir. Tú puedes venir de una plataforma animalista y llevar terminando turismo. No creo que vaya por ahí. Pero que la gente tiene que entender, el pueblo tiene que entender que esto es una negociación y que cada uno trae su pretensión. Y a lo mejor un partido venía muy claro con turismo y otro partido venía muy claro con urbanismo y otro partido venía con. Nosotros tenemos la fuerza que teníamos en su momento en esa negociación y eran 2 concejales. Entonces hay que ser realista, no hay que vivir de ilusión, hay que ser muy realista de dónde se está, de lo que tú puedes pedir y de lo que puedes hacer. Es cierto que nosotros la conversación que tuvimos con parte de la oposición en aquella negociación, el PSOE rápidamente nos dijo que ellos, el pueblo lo había puesto en oposición y que no iban a hacer nada. Izquierda Unida creo que nuestra conversación duró como unos minuto y medio tal vez, porque no estábamos de acuerdo absolutamente con nada. Quiero recordar y creo que cabe recordar que el problema de la vivienda es un problema arraigado en Conil de más de 20-25 años y que jamás este concejal ni ninguno de este gobierno le ha dicho a un ciudadano pinta tu casa y métete, o por lo menos que yo sepa. No lo consentiría, ¿eh? No consentiría. En cambio, en el pasado se decía, se dejó que esto prosperaba, había un nicho de votos, la gente prosperó, hubo gente que se aprovechó de esto y otros pues, que cayeron en el problemón más gordo de toda su vida. Pero que tenemos que ser realistas. Tú llegas a una negociación con las herramientas que tiene, con la fuerza que tiene, y cada uno tiene su pretensión, y aquello terminó así. ¿Que se le achacan todos los problemas de urbanismo a Sergio Cáceres? Claro, porque no se le pueden achacar de educación, ni se le pueden achacar de autónomo, ni se le pueden achacar de otras concejalías que él ostenta. Entonces, vamos a ¿Se le urbanismo. achacan esos problemas en urbanismo por parte de la ciudadanía o por parte de sus compañeros de gobierno? Por parte de todo el que pueda meterle mano a Siempre con Hilo, en este caso 100% Unidos. Por parte de todo, porque no somos la pata que estamos disconformes, somos el que vamos a hablar claro y el que vamos a decir lo que pensamos y allí va eso, ¿no? Entonces no tenemos ningún jefe por arriba que nos diga, oye, esta es la medida, este es el tal, y nosotros vamos sinceros y de cara. Entonces, cualquiera que se pueda aprovechar, porque es curioso, Guillermo, cuando llega el tema de los AFO, que ahora lo hablaremos, y no se firman, la oposición al que quiere quitar de en medio es al que quiere firmar los AF. Pero bueno, si te quitas la pata que más miedo te da, pues oye, más fácil que lo tienes, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo, ¿se pueden achacar todos los problemas de urbanismo a Sergio Cáceres? Pues no. Pues no, incluso hay titulares en la prensa donde los problemas de urbanismo terminan salpicando al concejal de recursos humanos y no se nos pueden achacar. ¿Hay algún momento en el que sus socios de gobierno le haya dado un toque de atención a Sergio Cáceres por alguna de las declaraciones dadas? Porque Sergio Cáceres es muy de crear grandes titulares. A ver, yo tengo totalmente libertad, yo pertenezco a una formación y le debo pleitesía a mi gente, a la que está
en mi sede y a la que está en la calle, que es la que me puso aquí. Pero después sí que tengo una cosa que es un punto muy positivo. Yo antes de decir nada públicamente lo he hablado con mis socios. Por eso nunca se me ha achacado que yo haya dicho algo que no esté previamente hablado. Yo siempre suelo comentar con los socios de gobierno mi desconformidad, si la cosa se enquista, mi preocupación, y si la cosa se altera, mi descontento. Y después lo hago público porque es que la gente espera de mí que yo sea lo sincero que he sido siempre, tanto en la vida social como en la vida política. Entonces, hoy Conil, él creo que es la legislatura donde Conil sabe más de las cosas de un gobierno que nunca en la vida, porque lo otro era hermético. Lo que había era hermético, la gente no se enteraba de absolutamente nada. En 2024 hubo desencuentros Ujú. por los AFOs y también, no sé si es evidente o no, pero hubo fricciones internas dentro del equipo de gobierno. ¿Existe hoy, riesgo de riesgo real de ruptura? Bueno, hoy no creo que exista un riesgo real de ruptura en el gobierno, porque hemos entendido lo que no se quiere hacer y lo que sí se quiere hacer. Y por nuestra parte no entendimos en su día que unos partidos que entran a gobernar y le dicen a su pueblo que el tema de la vivienda es un tema de voluntad política, cuando llega la mínima, el mínimo común, que era firmar esos AFOs, que no entrañaba nada, pues no se firmaran. Nosotros no lo entendimos y no solo nos opusimos y nos quejamos, sino que además hicimos la petición de la delegación de firma públicamente y no se nos concedió. Y ahí entraron en un baile de delegación, ahora sí te delego a ti, ahora se lo dio a urbanismo, ahora a alcaldía y ahora tal. Yo lo que sí pienso es que hay que ser justo y que a cada uno hay que ponerle lo bueno y también lo malo. Lo que no se le puede achacar es a la formación que ha querido firmar los AFO, que lo dijo públicamente, que estaba dispuesto y que no se le ha delegado la firma, ponerla en la palestra y decir, es que usted venía a arreglar la vivienda y usted no la arregla. No, es que yo no la puedo arreglar. Es que si yo pudiera llegaría hasta los límites, porque creo que el derribo no es una solución. Pero lo creo yo. Ahora que venga otro y lo empate. Y no diga que es que la justicia, que es que tal, que es que... Mire usted, yo soy político. Yo no soy... No entiendo de justicia. Yo tengo unos AFO donde hay unos informes positivos de los técnicos, jurídicos y la rama técnica también, y yo con eso firmo un AFO. Y lo firmo porque yo no soy jurídico, pero tengo el aval de unos técnicos. Entonces, ¿por qué se le achaca a Siempre Conil, en este caso a la persona, un poco al portavoz, a Siempre Conil, los problemas de urbanismo? Pero es que si hay hierbas altas, son problemas de personal. Pero es que si hay un problema en el paseo marítimo, entonces, bueno, ya nosotros, no es que no nos duela, nos duele porque estamos trabajando y yo pienso que bien, sino que ya, bueno, nos hemos lavado las vestiduras y estamos haciendo nuestra política, que es trabajar y gestionar. Ya está. Em, ¿Qué opina de la situación en la que se encuentra urbanismo en este momento? El urbanismo en general en Conil, sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía ha denunciado una presunta inacción ante estas obras irregulares. ¿Qué opina Siempre Conil? ¿Qué opina Sergio Cáceres? A ver, vamos a hacer un matiz. No es que la justicia haya actuado ante una acción, una inacción ante la vivienda, actúa ante una inacción del personal de urbanismo. Es que es muy diferente, porque si policía llega a una casa, denuncia, eso entra en el sistema y ahí quedó, no es que haya inacción contra la vivienda, es que hay inacción contra las personas que trabajan en urbanismo. Evidentemente yo te voy a decir algo. Mm, la justicia tiene que seguir su camino y la justicia tiene que llegar hasta el final de todo esto. Y la persona que tenga responsabilidad tiene que cumplir lo que la justicia le imponga. Igual que la persona que hizo una vivienda de 50 metros para vivir con su familia cuando se le ha denunciado, ahora no hay reparo por la justicia, que yo desde aquí todo mi respeto en sacarlo a la calle y derribarle la vivienda. Si hay corrupción o hay negligencia dentro de urbanismo, de Conil, de Vejer, de Chiclana o de donde sea, que vaya por delante todo el mundo, ¿eh? El que no tenga nada que esconder, porque se ponga en un medio como yo estoy haciendo hoy, y lo digo, no tengo nada que esconder. Nosotros no hemos gestionado urbanismo, no lo hemos gestionado nunca ni en el pasado. Ahora bien, el que lo gestionó, si no lo gestionó bien, o la rama técnica, si tiene algo que ocultar y la justicia lo esclarece, que vaya por delante todo el que tenga que ir, porque no se lo merece ninguna población. ¿Cree que hubo decisiones políticas para no remitir
los casos a la Fiscalía? Eso no te lo puedo contestar porque yo no conozco el fondo de lo que pasó antes ni de lo que los compañeros. Yo me dedico a lo mío, eso no sé yo si alguien tomó alguna decisión política, pero evidentemente que yo conozca, ni compañeros de este gobierno pasados, ni actuales, ni nosotros hemos decidido nunca eso. En el pasado yo no lo sé. Bueno, ¿y cómo gestiona Sergio Cáceres ese, no sé si lo hay, posible conflicto de intereses entre el pasado de Sergio Cáceres como activista, portavoz del PAVIC y un cargo municipal? Y afectado, que se te ha olvidado. Y afectado también, exacto. Sí, señor. Porque hay que recordar una cosa, ¿eh? Yo fui afectado antes que político, muchísimo antes. Y llevo mal las decisiones de otros. Eso sí lo llevo mal. Pero no siento culpabilidad cuando los que están enfrente, y sobre todo partidos de la oposición que ha gobernado durante 28 años, dicen que es que el problema de la vivienda es de ahora y de hace 2 años. Es que eso no tiene sentido. Si, si un partido que estuvo aquí, que estuvo con mayoría, con su gente, sin coaliciones, no pudo darle 10 pasos a este tema, ¿cómo se nos va a criticar a nosotros por en 2 años no darle 10 pasos a este tema? Pero es más, es que yo no soy el alcalde de Conil. Si yo fuera el alcalde de Conil, los AFO estarían firmados y estaríamos avanzando probablemente en otros planes, en otras cosas. Yo puedo proponer, puedo empujar, pero yo no soy el alcalde de Conil. Probablemente cuando lo sea, este tema empezará a avanzar de otras lindes, porque hay que hacer cambios en el sustrato, Guillermo. ¿Cuál es la hoja de ruta que propone Sergio Cáceres para los asimilados fuera de ordenación en suelo rústico? Bueno, la verdad es que ha sido una ley autonómica con una gran decepción para todo el mundo, por lo menos para casi todo el mundo. Una ley lista que se está formando y que está con plataformas activas como puede ser la PAVIC o la PAVIC de Vejer y otras tantas en toda la provincia, es una ley que al final ha dejado en el camino a algunas personas, ¿no? Sobre todo las que ya tenían sentencia de demolición. Yo pienso que didácticamente el político de arriba, el que ha generado esa ley, debería de tener más claro que se puede hablar con los jueces para llegar a entendimiento con las personas que ya tienen condena. ¿Por qué? Porque la ley lista deja algunas ventanas abiertas, pero ya en el momento que hay una condena ya no quiere saber nada, ya eso es un tema judicial, sí, pero ahora por ejemplo que se van a terminar unos planes, probablemente los jueces atiendan esas viviendas que están dentro de planes. Yo creo que se podría hacer modificaciones en la ley y propuestas en la ley donde el ciudadano pague lo que debe, porque hay cometió un error, lo hemos defendido desde el principio, que la gente comete un error, pero que no van a solucionar absolutamente nada derribando 10 viviendas en una localidad que tiene 7, o en una que tiene 15.000, o en una que tiene 9.000. Eso no se va a conseguir absolutamente nada. Porque además es que la vivienda sigue proliferando. Es lo que le iba a decir, la vivienda irregular sigue proliferando y desde otras instituciones se insta a los ayuntamientos a poner medidas. El Ayuntamiento de Conil tiene un plan para evitar que se siga proliferando la vivienda irregular en suelo rústico. Es que, a ver, el único plan que hay es vigilancia, sensatez y también civismo y explicarle a la gente. Y nosotros que somos y abiertos y hablamos claramente y le decimos a la gente que es un gran problema construirse en el campo, yo no lo escucho en otros. Yo escucho en otros que el problema es de Sergio. Pero no escucho decir, no construyan ustedes en el campo que tenemos un problema. Aquí, la única hoja de ruta para no tener problemas en el suelo rústico es avanzar con el suelo urbano y empezar a hacer ciertos planes donde la clase media, que en Conil hay bastante clase media, se pueda comprar una casa. Porque el campo se va a la clase media. La clase más pobre tiene las VPO, tiene una oferta, pero ¿dónde está la clase media? ¿Dónde está el chico que gana 1.500 euros? O la pareja que gana 1.500 euros cada uno, no puede comprar una vivienda. Si nosotros hacemos que los precios sean asequibles, que una persona en 20 años pueda comprar una vivienda, se quedarán con ir, porque la gente no quiere problemas. El problema está en que una vivienda de 320.000 euros no se la puede comprar todo el mundo. Tenemos que arrancar del suelo urbano la necesidad que tiene nuestro pueblo. Pero como no se hace, la gente sigue construyendo en el campo, porque es más barato. Tiene mucho que ver, ¿no? La delegación de urbanismo y la tarea de, o
esa asignatura pendiente de vivienda Ujú. en la localidad. ¿Cómo cree que está llevando el ayuntamiento esa política de vivienda? ¿Se está haciendo algo? Yo creo que es que esa pregunta no es para mí. Y dirá tú, ahí vaya un balón fuera, Sergio, pero es que no es cierto. Es que nosotros teníamos muy claro nuestro programa, que es un programa humilde, el programa electoral de siempre. Yo invito aquí a que lo lea cualquiera, que la mayoría de los que lo critican no lo han leído. Es un programa humilde, no tenía ni grandes infraestructuras, ni puentes, ni iba a arreglar Río Salado, porque entendíamos que no era la necesidad ahora mismo de nuestro pueblo, o por lo menos no la más importante. Pero sí que es verdad que llevábamos un programa de vivienda completo y no de vivienda irregular. Cuidado. Es que lanzamos un mensaje simplista de tú venías a arreglar esto. No, le hace usted el programa electoral de Siempre con él con el tema de vivienda. Y ahí no se dice nosotros vamos a arreglar diseminado. Eso no es cierto. Porque no se puede arreglar diseminado. Se puede ayudar a las personas que tienen el problema, pero no se puede arreglar diseminado con la herramienta que hay. Nosotros lo que hablábamos era de que Conil es un pueblo marinero, pintoresco, agricultor y que tiene un núcleo que se debe conservar para que guarde ese espíritu, pero que una vez que nos vamos a la periferia, ahí tendríamos que invertir en subir volumetría, subir altura, dar más opciones a generar vivienda y generar vivienda con cooperativas. Yo sé que suena muy bonito todo esto y que todo el mundo viene y lo dice. Yo no sé qué se está trabajando en profundidad en este tema en un gran plan general, porque tampoco sé si el plan general se ha lanzado por parte de los compañeros, si está en redacción, eso lo puede contestar otro. Pero que nosotros no vamos a apoyar un plan general que siga el rumbo que ha seguido estos 30 años, ya te lo digo yo que no. Bueno, hay que decir que, bueno, independientemente de eso de tenemos Ujú, o presentamos una hoja de ruta que se ajustaba a las necesidades de Conil y que no pensabais ujú. en grandes inversiones, pero sí es cierto que habéis asumido muchas de las promesas del resto de partidos al firmar un acuerdo tripartito. En ese sentido, ¿crees que hay compromisos de ese acuerdo de gobierno en el que asumíais algunas de las promesas de los otros partidos que habían hecho Ujú. a la ciudadanía durante el periodo electoral que están siendo incumplidos? Sí, evidentemente a nosotros hay partes de las promesas o partes de la gestión de compañeros que nos afectan y ellos dirán lo mismo. Pero sí es cierto. Porque si tú hoy hablas con los vecinos tienen tres bloques principales y de los tres bloques principales a lo mejor nosotros no estamos gestionando directamente y claro que nos afecta. Nosotros somos totalmente conscientes de que nos puede afectar. Lo que sí que apelamos es a la sensatez de la gente sensata, no de los, como decía un compañero hace mucho tiempo en una cadena amiga, los hooligans, porque a ellos nunca les va a gustar nada de lo que tú haces, y que entiendan que un cambio después de 28 años no se puede realizar tan rápido y que todo puede llegar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que estamos intentando es trabajar y que alguna persona sensata diga, bueno, es que yo voy a valorar el trabajo del partido al que yo voté, o del partido al que me gusta, o de la persona que me gusta, voy a valorar su trabajo. Como gobierno, claro que hay puntos fuertes que estamos en la mesa y seguimos ayudando y cada uno yo entiendo que pagará lo suyo. ¿Nos pasará factura o no? No lo sé. Eso lo veremos después como llegue el pueblo a las elecciones, como esté el ambiente y tal. Lo que sí tenemos claro es que nosotros vamos a alzar la voz dentro del gobierno y fuera. Nosotros no nos vamos a callar delante de ninguna decisión que no nos corresponda o que nosotros hayamos dicho dentro, no, esto no lo veo, yo no lo haría así y yo tengo mi derecho de hacerlo público, aunque esté en el mismo gobierno. Ok, bien, en ese sentido lo has repetido ya varias veces, ¿no? Que Ujú, si con algo no está de acuerdo, lo va a ujú. expresar. Pero Sergio Cáceres ha tenido que tragarse algún que otro sapo. Sí, claro. Entiendo que Sergio Cáceres, Carmen Sánchez, David Tamayo, Antonio Aragón, Inmaculada Sánchez, todo el mundo se ha tenido que tragar algún sapo. Porque tú te sientas a negociar, no te sientas a imponer. Si te sientas a imponer, estás fuera de todo de todo este mundo, porque tú no puedes imponer. Tienes que ceder en ciertas cosas para poder hacer otras cosas. Eso es así. ¿Y cuál es el sapo que más le ha costado tragar Bueno, a a mí la Sergio Cáceres? vivienda, evidentemente la vivienda, es el que más me ha costado tragar. Ver cómo unos compañeros que dijeron, nosotros queremos ayudar, esto es una cosa de voluntad política, me pongo detrás de una pancarta y cuando llega el momento, yo no digo que haga nada ilegal, cuidado,
Yo no voy a pedirle a ningún compañero que haga nada ilegal, pero lo que está dentro de la legalidad y lo que puede ayudar, no me esperaba que no lo hicieran. Ese sapo me lo he tragado, evidentemente, claro. Eso sí, trabajando en el gobierno, ¿eh? Quiero recordar y dejarlo muy claro. Yo me trago un sapo, pero estoy en el gobierno trabajando y levantándome todos los días a trabajar. Sí, porque antes del gobierno, fíjate qué curioso, pero mucha gente ya os relacionaba de antes. Y es que considera Sergio Cáceres que eh, la plataforma, la PAVIC, de la que pues fue durante mucho tiempo cara visible, facilitó el acceso al gobierno a partidos como Andalucía por sí o Partido Popular. La PAVI es el resultado de un problema, no es una plataforma. A mí me apena mucho ver cómo políticos que estaban en activo hace unos años dicen que la PAVI se ha vendido, o que la PAVI es un grupo de personas. Yo dejé la PAVI porque no era compatible, otros no pueden decir lo mismo. Sí, pero me Te refiero... quiero decir, ese es el resultado de un problema. Y el problema es el que puede llevar a otros partidos al gobierno. No la PAVI en sí, sino las viviendas. Detrás de PAVI hay X afectados, pero es que detrás de ellos hay muchísima gente más que no estaba en una plataforma, que no quería dar la cara, que a lo mejor yo hablaba con ellos, pero no salían en los medios. Entonces, no es la PAVI en sí. A lo mejor la PAVI fue guerrillera, hizo manifestaciones, pero a la manifestación iban 3.000 personas. ¿Eso condiciona un voto? Pues es un problema, no es una persona, no es un movimiento, es un problema. Yo creo que el problema sí, ayuda, entre otros muchos, ¿eh? Entre otros muchos. Pero el problema de la vivienda, claro, es que una cosa que yo achacaba antes al equipo de gobierno anterior, al alcalde y a la concejala de urbanismo, era que jamás dijeron que Izquierda Unida era parte del problema. Ellos intentaron ayudar a su ritmo, como ellos pudieron, pero nunca dijeron que eran parte del problema. Y es que eran parte del problema. En cambio, en 2 años pretenden que la parte del problema sea otro. No, mire usted. Usted estuvo 28 años y cuando yo era un niño había 1.000 casas en el campo y hoy hay 7.000. Y en 2 años no es ese problema. Entonces, no es una plataforma, no es una persona, no es un líder, no es... Es un problema que se creó, un caldo de cultivo que estaba ahí, que de repente salen 10 chavales y dicen, oiga, que esto está aquí. Y que las palas vienen a Conil, se reían de nosotros y al final, desgraciadamente, las palas han venido a Conil. Sí, bueno, es un problema, era un problema también en aquel momento, era un debate que se abrió en Conil, un debate que se abrió a partir de manifestaciones, concentraciones de ciudadanía que salía a la calle para Sí. reclamar soluciones, pero precisamente es a eso a lo que me refiero. Si cree que ese movimiento ciudadano, ese despertar de los conileños y conileñas, ayudaron en Sí, por alguna supuesto. medida Sí, por a supuesto. al gobierno que hay hoy en día en Ayudaron al Conil. cambio. No al gobierno, el gobierno fue una sucesión de lo que llegó después, pero sí, claro, por supuesto que la gente, cuando se empieza a hablar de un tema que era tabú en Conil, que no se hablaba nada, y la gente, propios ciudadanos que estaban denunciados, no querían hablarlo entre sus familiares porque era un estigma. Cuando empieza a hablarse de ello, la gente empieza a abrir los ojos y dice, hombre, es que realmente hay otra cara de este problema que no se había explicado. Pues los afectados iban al ayuntamiento y salían de allí mal, salían rebotados, salían enfadados, porque la respuesta no era lo que ellos esperaban, que era ayudar. Yo creo que sí, que ayuda, no a este nuevo gobierno, sino que hubiera ayudado a la salida de Izquierda Unida de Conil, el problema de la vivienda, seguro. Sí, rotundo. Sergio Cáceres, vamos a hacer un breve descanso, una parada, enseguida continuamos porque hay muchas más preguntas para Sergio Cáceres, para este Siempre Conil, para este 100% Unidos, que, bueno, empieza una nueva etapa, pero vamos a hablar también de cómo empezaba este grupo municipal y cómo es hoy. Ha habido cambios. Los vamos a analizar después de la publicidad. Continuamos esta noche en Dando la Cara, hablando de política local, en este caso de Conil de la Frontera. Recuerden, estamos sentados con Sergio Cáceres, portavoz de ese Siempre Conil, que se ha dado el salto supramunicipal con el 100% Unidos. Ahora vamos a hablar de esa, vamos a decir, de esa evolución
de este grupo municipal. Pero antes hay muchas cosas que a mí me gustaría hablar. A mí me gustaría hablar de transparencia, a mí me gustaría hablar de ética pública, a mí me gustaría hablar también de rendir cuentas, que al fin y al cabo esto es lo que hacemos aquí en Dando la Cara, es lo que pretendemos que hagan los participantes. Em, a mí me gustaría saber si Sergio Cáceres em, publicaría su agenda institucional completa, reuniones con colectivos afectados por la vivienda irregular, con matrices de riesgos de conflictos de interés. Yo publicaría perfectamente, sí. Y em, en el caso de todo esto que muchas veces estamos hablando mucho sobre la materia de vivienda, de urbanismo, a mí me llama mucho la atención y voy a volver atrás porque en varios medios de comunicación se ha recogido cuando en 2024 se quedó solo ante un gobierno tripartito que no siguió el discurso de Sergio Cáceres. eh, Muchos han recogido que usted niega tener competencias en urbanismo. Pero la pregunta es, si eso es así, ¿por qué el nombre de Sergio Cáceres figura en la denuncia de fiscalía? Yo creo que esa pregunta se la hacen muchísimos vecinos de Conil. ¿Por qué el concejal de Recursos Humanos aparece en una denuncia que tiene que ver con urbanismo? No tengo ni idea, la verdad es que todavía no he recibido nada de la justicia. Nosotros estamos en pos de contestar a todo y de declarar y de tal. Yo no tengo nada que esconder y sinceramente no me preocupa esa denuncia, más allá de lo que puedan pensar pues mi madre, mi tía, mi hermano y tal. Lo demás no tengo nada que esconder, no me preocupa absolutamente nada. Y además es un hecho que, bueno, yo muchas veces reflexiono cuando estoy tranquilo y digo, oye, ¿cómo puede ser que aparezca en un titular de un diario a nivel provincial el nombre de un concejal de recursos humanos y no aparezcan otros nombres? No quiero pensar mal, pero bueno, me voy a quedar con que estaré en pos de contestar a todo a la justicia, estaré colaborativo y eso es lo que dije antes. Espero que lleguen hasta el final y que, como decía el dicho popular, caiga quien caiga. Y a lo largo de estos 2 años han caído figuras en el equipo de gobierno actual. De hecho, el grupo municipal Siempre Conil arrancaba con dos caras, Ujú. dos caras muy mediáticas, hay que decirlo, antes de su paso por el gobierno y en el ayuntamiento. Dos caras de las que solo queda hoy una. A mí me gustaría saber si Sergio Cáceres eh, esperaba estos cambios internos en Siempre Conil y si en alguna ocasión las líneas rojas las ha trazado también dentro de su propio partido Sergio Cáceres. Nosotros es que no tenemos esa política interna, lo que la gente puede pensar y que hay gente que está muy aburrida y piensa cosas rocambolescas, ¿no? Como que Sergio tiene, todo el que le molesta a Sergio va afuera y no es cierto, absolutamente no. Nosotros internamente somos un partido que no paramos de hablar y, y evidentemente para mí fue un duro golpe la línea de flotación de la gestión nuestra y de mí como persona. Para mí ese ha sido uno de los grandes golpes después de darme cuenta de que mis compañeros no estaban en pos 100% de la vivienda, o por lo menos yo lo entiendo así, ellos tendrán otro discurso. El tema de Antonia Alba para mí ha sido un golpe personal fuerte, porque era mi compañera, porque era el número 2 y porque tenía mucha más presencia que yo de aquí a Lima, yo lo entiendo así, estaba más preparada que yo de aquí a Lima, una persona eficaz y eficiente, que yo creo que ese fue su problema, que era demasiado eficaz para lo que es una administración, para la lentitud de los procesos, para la política. Yo creo que la política no estaba preparada para Antonia Alba, así lo creo. Entonces, bueno, hay veces que se cometen errores, yo creo que cometí un error, nosotros lo hablamos antes de, y se decidió seguir en adelante porque siempre tenía mucho que ofrecer y porque creemos que podemos trabajar y demostrarle a la gente que vamos a trabajar y que podemos revalidar en otra candidatura o ser alcalde de nuestro pueblo. Así se decidió internamente y así se dijo.
pero que no hay nada rocambolesco de que Sergio marque a las líneas, absolutamente no. De hecho, yo creo que soy la persona que más consejos pido del mundo porque tengo un puntito de inseguridad en muchísimas cosas y tengo un buen equipo en el que me apoyo día a día. Entonces, bueno, sinceramente, como persona fue un duro golpe porque para mí era alguien muy importante en el proyecto, que nosotros seguimos teniendo contacto y todo lo demás, pero bueno, creo que hubo algunos errores y eso hay que asumirlo también. Se fue dejando solucionado el problema del que se habló muchísimo. Seguridad, policía local, durante un tiempo era uno de los temas recurrentes en la actualidad política local de Conil. ¿Se fue Antonia Alba resolviendo todos esos problemas? Porque parece que después de su marcha se ha hablado o se habla menos. Mm, yo voy a ser muy sincero, ¿eh? Muy sincero. Yo creo que la jefatura de policía no va a entender jamás la persona que presionaron, que le dieron carga para que marchara de lo que ella podía aportar a la jefatura de policía. Eso estoy totalmente convencido. Pero es que arreglar una jefatura de policía, y ahora voy a ser más político que nunca, Chipiona, Tarifa, Chiclana, Conil, donde no hay un problema o algún problema en una jefatura de policía. Es un gremio complicado, es un gremio bastante complicado, es un gremio que tiene un ímpetu fuerte a la hora de reclamar los derechos y que además en Conil tenemos un gran problema y grave problema que es que nos faltan efectivos, pero nos faltan efectivos porque no se ha apostado por policía local nunca jamás. Nosotros se han amortizado plazas de policía local para meter varias en el ayuntamiento. Ese déficit de policía lo que nos genera son problemas en plantilla, cansancio del personal y otras exigencias que a lo mejor no son las que nosotros entendemos que debería de venir desde la plantilla. Evidentemente, no había comunicaciones, las dejó Antonia, no había chalecos de yo no sé cuándo, Antonia los trajo. Y sí que es verdad que ha avanzado bastante. Eso sí, en un año y medio tampoco le pidamos peras al olmo porque no te da tiempo de mucho. Pero la jefatura perdió mucho con la salida de Antonia Alba, evidentemente, porque si me permite ser coloquial, ella es un cañón trabajando. Es una persona que trabaja incansablemente y de verdad quería ayudar por la comisaría. Lástima que todo el mundo no ha querido ayudar por la comisaría. Sí hay gente que quiere ayudar, pero todos no. En, en parte de su discurso Ujú, ha hecho referencia a el, el peso de siempre con él. ujú, Dos concejales. ujú, Y a partir de ahí empieza la negociación. ujú, Dos concejales. Dos concejales que se convirtieron en llave para un posible ujú. gobierno de coalición. Em, es llamativo, cuanto menos, ver cómo muchos de los grandes problemas y debates que se establecen en la actualidad política local en Conil, policía y seguridad, personal y urbanismo, aunque Sergio Cáceres no tenga competencia, están siempre relacionados o se intentan relacionar con este grupo municipal. En el paso de David Tamayo por esta misma mesa, le hacía una pregunta, le decía que si consideraba que todos estos movimientos sociales que repentinamente han aparecido en estos 2 últimos años, eh, pues creía que podía pensar la ciudadanía eh, que Izquierda Unida tiene algo que ver, porque muchas veces vemos caras de Izquierda Unida ligadas a estas luchas sociales. ¿Cree que quizás se está intentando quitar la llave de gobierno de un sitio para moverlo hacia otro? Pero repíteme la pregunta. O sea, cuando David estuvo aquí dijo, pregúntale a Sergio que si él No, cree. No, o sea, es una pregunta yo le pregunté a eso. él. Él me dijo que estaba contento de que hubiera caras de Izquierda Unida en todos los movimientos sociales porque Izquierda Unida es una formación política que siempre está en las luchas sociales, pero que no tenía nada que ver y que no era una creación de Izquierda Unida dichas cuestiones. Yo creo que a mí me gustaría que hubiera caras de siempre o caras de 100%
unidos en todos los colectivos que tengan una reivindicación loable y lógica. Ahí sí, en las que no, no. A mí me gusta cuando un colectivo... ¿Crees que hay alguna causa Hombre, que claro no que hay es? causas que no, claro, evidentemente. En el último pleno, donde hubo unas reclamaciones sindicales, yo entendía que no eran tales ni eran tan graves, ni muchísimo menos. Otras sí, pero había otras que no, porque se nos está acusando desde que hemos llegado de que vamos a privatizar y de momento no hay ninguna privatización, ni en camino, ni que yo conozca, ni que llegue, ni que esté. Entonces, no podemos hacer una reivindicación en la puerta de un ayuntamiento diciendo no a la privatización cuando no tienes ningún conocimiento ni ninguna intuición siquiera de que esto se va a privatizar. Entonces, bueno, si hay caras de Izquierda Unida, eso lo va a valorar el pueblo, Guillermo. Eso lo Hay, va a hay, valorar el pueblo. hay mucha gente que ha pensado que siempre Pero has podría dicho ser... movimientos sociales y hemos hablado Sí, de policía y de sindicatos. sí. Vale. Em, Hay mucha gente que piensa que siempre es una llave importante en en una posible situación, vamos a poner un escenario en el que se establezca o se busque una moción de censura, que Ujú. siempre podría ser llave. ¿Sigue pensando Sergio Cáceres que no gobernaría con Izquierda Unida ni con PSOE en el caso de que se diera esa circunstancia? Bueno, si lo que me estás preguntando es si nosotros apoyaríamos una moción o si se diera una posible moción, nosotros no estamos ahora mismo pensando en ningún tipo de moción ni estamos en nada. Lo que sí es cierto es que si Izquierda Unida, por ejemplo, el PSOE, porque nosotros tenemos mejor relación y porque si Izquierda Unida se bajara un poco del burro del odio que ha mantenido con nuestra formación y de ciertos discursos que son dañinos, porque son dañinos, además, son discursos que hacen daño, no solo a nosotros, sino a la política, ¿eh? Cuidado, que nosotros llegamos nuevos a una política, llegamos jóvenes, llegamos inexpertos y rápidamente nos hemos tenido que poner en el mapa y ponernos en situación muy rápido. Es un aprendizaje muy rápido. Pero sí entiendo yo que si la política está denostada, si la gente está cansada de los políticos, si la gente piensa que estamos más en el Facebook, si la gente piensa que no hacemos nada, que no se trabaja, y encima tienes delante una persona que lleva 12 años de alcalde de Conil y el primer discurso que hace de investidura lo hace con ese odio, odio total a lo que tiene enfrente, no solo a siempre, sino a todo, pues la gente no lo está entendiendo. No lo está entendiendo. Si ese discurso de odio desaparece, si empiezan a tener más talante y a ser propositivos, que no lo están siendo absolutamente para nada, y después les invito también a hacer una oposición como Dios manda y no escudados en ningún perfil falso, ni manejar las redes, ni historia, ni nada, sino ser directos y hablar cara a cara y delante del pueblo con nosotros, evidentemente no cerramos ninguna ventana. Em, Hay una cuestión de la que se ha hablado mucho, además de urbanismo, y la palabra clave es Rosam. Ujú. Se ha establecido un verdadero debate sobre cómo debe ser Rosam, cómo debe funcionar. Se ha criticado mucho las modificaciones realizadas en la empresa municipal. Incluso se ha hablado y nombrado muchas veces al tío de Sergio Cáceres. Eh, ¿Qué opinión le merece todo este revuelo con respecto a la empresa municipal? ¿Y es tan cierto como dicen por ahí que Rosam está generando un verdadero agujero económico en el ayuntamiento? Bueno, vamos a dejar claro que los que dicen, los que generan y los que están hablando es la oposición. O sea, yo, cuando un conileño se me acerca, a mí no me dice estoy preocupadísimo porque no sé lo que está pasando en Rosán, sino más bien me dice tengo un bache en mi casa, tengo un problema en mi calle, mi hijo tiene silla de ruedas y no puede pasear por Conil. Eso es lo que a mí me llega. Eso sí, si te vas a la oposición, pues llega ya la hipocresía general. Porque Rosán está trabajando con las normas que dejaron ellos y Rosán ha sido lo que ha sido durante toda la vida. Y hubo épocas muy oscuras, ¿eh? Muy oscuras, que yo soy joven y conozco épocas muy oscuras de Rosán, muy oscuras. Pero es que generan un debate y a mí lo que se me pide, yo cuando me siento a hablar de la mesa de Rosán, se me dice, oye, nos hace falta un consejero por parte de siempre que esté cualificado, ¿vale? Evidentemente hay golpes bajos en la política, hay gente que no tiene deferencia a nada, ni sabe lo que es un personaje público ni uno privado, y después los hay, pues, no sé, sinvergüenzas e impertinentes.
meter a mi tío en esto, pues es un golpe bajo que se quiere dar para denostar a una persona que ni siquiera la conoce. Una persona que es altamente cualificada porque conoce perfectamente la identidad de Conil, el urbanismo, el Rosán como tal. Muchas de las personas que hoy están criticando cómo se hace la mesa de Rosán, antes decían que también que estaba manipulada, o sea que todo el mundo tiene una opinión de todo. Pero ya te digo yo, que no existe tal debate en la población, que a mí es lo que me preocupa, es la población y no la oposición. Más bien lo que tenemos es un problema de movilidad, tenemos un problema de urbanismo, de vivienda, de limpieza, tenemos un problema de limpieza, pero no tenemos un problema de Rosán. Encima llega a la oposición, nos hace una propuesta en el pleno, que la alcaldesa le dice que no es el sitio para debatir, se enfadan muchísimo, se dice que somos unos dictadores y ahora nosotros automáticamente lanzamos unos emails a todos los partidos diciendo no, vamos a debatir, vamos a abrir un programa en radio, vamos a debatir, y solo nos contesta un partido. Entonces, no existe tal, o sea, perdona que sea cortante en esa pregunta, pero es que ese debate no existe más allá de las puertas de Izquierda Unida y PSOE, solo lo tienen ellos. Cuando yo recuerdo que la legislatura pasada no estaba Ciudadanos en Rosán y no estaba Andalucía por sí en Rosán y no había debate. Precisamente sobre esa propuesta también tengo por aquí una pregunta, y es que desde siempre se ha propuesto hacer un debate o unos encuentros Sí, públicos a través de la radio municipal y hacerlo de manera periódica. ¿En qué ha quedado todo esto? ¿Ha habido respuesta? me he adelantado por lo que he visto a la pregunta, me he adelantado bastante. Bueno, todo esto nace, yo ya llevo un tiempo porque además nosotros nos sentimos cómodos en el debate, porque en el debate, bueno, puedes hablar con más libertad, no tienes un tema encorsetado, y lo que nos vamos a consentir y no nos parece de recibo es que cojas el pleno de Conil para llevar una moción de la cual no vas a hablar absolutamente nada para meterte en tu terreno. Eso no lo vamos a consentir porque no nos parece. Yo no puedo llegar con una moción, y te pongo un ejemplo muy rápido que no quiero enrollarme. Una moción de compra de ordenadores y no hablar de eso, sino hablar de Rosán, o hablar de mi libro, o hablar de lo malos que eres, o de eso no se puede consentir porque al final desvirtúas el debate del pleno. Y no es que el pleno no sea un debate, lo que pasa es que tiene sus puntos, sus tiempos, su respeto a la persona que está hablando. Hay otro tipo de formato de un debate más, no sé, televisivo, radiofónico, donde tú tienes otra libertad, puedes cortar, hay un moderador. Esto tiene unas normas que son las del pleno. Entonces, bueno, como se nos llama dictadores, que no dejamos hablar a nadie, aquí todo el mundo habla lo que quiere, ¿eh? Y algunos un poco más de lo que yo les dejaría hablar, pues proponemos, lanzamos un email a todas las formaciones políticas y también a la radio, porque entendemos que es una radio pública y municipal, y le decimos, oye, ¿queréis debatir de verdad? Vamos a debatir, pero vamos a debatir en un formato que no sea el pleno del ayuntamiento porque tú lo quieres derivar o lo quieres tergiversar. De momento solo ha contestado un partido, que es el Partido Socialista. Nadie nos ha dicho nada, con lo cual, cuando hablan de debate, que no cuenten con nosotros. ¿Con qué tema se inauguraría esta serie No sé de si debates o yo este personalmente, a formato mí estable con personalmente datos y no verificación? me preocupa el tema porque estoy preparado para hablar de cualquier tema de este ayuntamiento. Entonces me da igual empezar con el que quieran, pero que sea el formato adecuado. Ahora bien, venir a reventar, a mi punto de vista, un pleno que se convierte en un pleno infumable porque una persona quiere o porque un partido quiere, a mí no me parece. ¿Cree que el pleno es una vergüenza para la ciudadanía? No es que sea una vergüenza para la ciudadanía, es lo que te comentaba hace un segundo, es que no podemos desvirtuar un pleno. Si tú quieres traer una moción, nosotros hablamos de la moción, pero tú no puedes estar constantemente derivando a querer sacar de las casillas a la persona que tiene enfrente, sobre todo y te cuento algo que lo comenté en el último pleno. Cuando una persona llega a esto limpio o llega sin mochila, pues podrá decir muchísimas cosas, pero cuando la tiene, yo es que me he sorprendido bastante de cómo figuras que han estado gobernando este pueblo de repente parece que acaban de llegar y que ya no se acuerdan de nadie y que quieren hacer que la ciudadanía no se acuerde de nadie, o sea, de nada, perdón. A mí eso me sorprende muchísimo. Entonces, lo que no puedes hacer es reventar un pleno. Y en el primer punto, encararte con la alcaldesa, encararte con Sergio Cáceres, encararte con todo el mundo porque tú
quieres tu cuota de protagonismo. Mire usted, traiga una moción propositiva, vamos a proponerle al equipo de gobierno, vamos a debatir y si tiene alguna queja, en su tiempo, en su debate, en su forma y en todo. Con respecto a las formas del gobierno, se ha quejado Izquierda Unida. Asegura que no son formas muchas veces en las que se dirige algunos partidos del gobierno a la oposición. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Porque me sorprende mucho, porque escuchando a Sergio Cáceres esta semana y a David Tamayo la semana pasada, ambos dicen lo mismo del contrario. Sí, pero yo no digo del contrario que me moleste cómo se dirigen a mí. Cuidado, yo lo que estoy diciendo es que no puedes reventar un pleno para hablar de tu libro, pero por el ciudadano, no por mí. Vamos a ver, que es que yo ya, a mí me han dicho de todo, ¿eh? Me han dicho de todo, dentro del pleno, fuera del pleno, con personajes fuera en las redes, de mi familia, de todo el mundo. Eso a mí no me preocupa, si yo ya me lavé las vestiduras, eso no me preocupa. Me preocupa lo que piense el ciudadano de todos nosotros. Entonces, lo que no entiendo es eso, que se reviente un pleno por querer tener una cuota de protagonismo o porque no hay una moción realmente inteligente como para que tú pongas en un brete al oponente. Tienes que ser propositivo. ¿Qué pasa? Que si tú el 90% de las mociones que puedes traer las has podido hacer hace un año y nunca las hiciste en 30 años, pues tienes un problema. Tienes un problema. Es mi punto de vista. No obstante, si hay una cosa que yo reflexiono mucho de ella, hace poco escuché a alguien de la oposición decir que no le gustaba que yo dijera la bancada de enfrente porque metía a todo el mundo. Pero después sí se dice el tripartito y se mete a todo el mundo. Mire usted, yo estoy cansado de decirle a ambos partidos de la oposición que tienen mi teléfono, que nos podemos sentar a hablar, que pueden preguntar lo que quieran y además nosotros contestamos a todas y cada una de las preguntas que se nos hace por escrito siempre. Entonces, el gobierno tiene malas formas, el gobierno no contesta. No, mire usted tiene que ser justo y decir quién no contesta. El gobierno no nos llama, el gobierno no convoca. Sí, ustedes cuando han venido a buscarme a mí han dicho, oye, llevo 6 meses intentando que se convoque algo y no me hacen caso, saben que en una semana y media estaba convocado porque han venido a hablar conmigo. Pero hombre, que yo entiendo el juego político, aquí son todos iguales. Lo que no hace urbanismo es culpa de Sergio, lo que no hace las hierbas es culpa de Sergio. Pero lo que no hace la oposición, eso no. Entonces, bueno, yo entiendo que este es el juego político, pero que yo intentaría darle la vuelta, y no es un consejo a nadie, que después me dicen, usted, sé propositivo, pongan un brete al gobierno con trabajo, con mociones y con tal, no con crispación y con mala forma, porque yo creo que nunca he tenido mala forma. En alguna ocasión le he dicho a alguien que es un sinvergüenza, pero porque lo que estaba diciendo en ese momento era de sinvergüenza. Sergio Cáceres, ¿siempre Conil va a seguir existiendo? Porque claro, en esta semana hemos visto cómo firmaba en Cádiz la adhesión a una, vamos a decir, a ese salto supramunicipal, ¿no? Ese proyecto de diferentes partidos municipalistas llamado 100% Unidos. ¿Es un giro? ¿Es continuar con la misma visión de la política? ¿Qué es 100% Unidos y cómo se integra en el Ayuntamiento de Conil? Bien, tú me vas a permitir que, has visto que yo no soy muy de corregir a nadie ni nada, bueno, pero yo te comento, porque es que el concepto, ya me preguntan, ¿no? ¿Cómo es la adhesión la integración de? No existiría el ADN de 100% Unidos si no estuvieran siempre Conil y siempre Barbate. Es un proyecto que nace desde el inicio ya con nosotros encima de la mesa. Es una propuesta muy temprana que se lleva trabajando mucho tiempo. ¿Vale? Hasta ahí estamos. No es que llegue un proyecto que nosotros, venga, pues nos vamos a unir aquí o... Es un proyecto que nace con nuestro pensamiento encima de la mesa. No es ningún cambio. Nosotros cuando nos sentamos vimos que era un proyecto que se parecía mucho a siempre, muchísimo. Y que cuando pusimos encima de la mesa 3 grandes premisas, ellos aceptaron y dijeron, entonces vamos juntos de la mano en esto porque pensamos igual. Independencia, municipalismo, independencia, reparto equitativo, que es muy importante para nosotros, y que la ANDA tenga en la misma repercusión o que reciba lo mismo que da. Es lo único que pedimos. Si la ANDA, en este caso, pone el esfuerzo de aportar, después tiene que llegarle al ciudadano de Conil, porque nosotros nos debemos a los ciudadanos de Conil. Y mi compañero de Barbate a los de Barbate. Entonces, si nos prometían independencia y esa estructura provincial que hace falta, pero con independencia, íbamos a estar.
No es un giro porque es el mismo ADN. Y además yo te digo algo, creo que el otro día aquí en el medio lo hablamos. Yo estaba muy pendiente en ese acto de los discursos. Estaba deseando escuchar los discursos de los compañeros, porque es verdad que algunos sí los había escuchado, pero otros los conocí allí mismo. Y me llenó de ilusión y fue grato, porque escuché discursos, escuché palabras clave como nosotros no tenemos ideología. Y yo recuerdo cuando lo decía, se reían de nosotros en Conil. Tienes que tener, si no hay ideología, es un partido peligroso. Peligrosos fueron los fascistas. Eso sí que fueron peligrosos. Peligrosos son los extremistas en cualquier parte. Pero no es tan peligroso que una persona no pueda opinar algo porque su ideología se lo impide y después en petit comité si diga, no, es que a mí me gustan los toros, pero como soy de esta rama, recuerdo Guillermo, esa fue muy buena. Una declaración de el chico este de Madrid, de Podemos, ante el juez, que le dijo el juez, bueno, si usted decía que todas las denuncias eran así, ¿por qué ahora? Dice, no, es que yo militaba en un partido. Eso es lo que no somos nosotros. O sea, a mí se me acerca una persona y me dice, oye, a mí en este tema pienso esto. Perfecto. Pero que no tenga una ideología que le condicione. Ese proyecto de 100% Unidos a mí me representa. A Sergio le representa. En ese sentido, es como muy poco político, ¿no? Es que lo que te decía, yo escuchaba los discursos y decía, es que estas personas no parecen políticos, evidentemente, vamos a jugar al ajedrez con las reglas. Lo que no puedo llegar es con ficha del partido y decir, voy a ganar esta partida. Pero que son personas que lo que quieren es que su pueblo sea feliz. ¿Y cómo lo están consiguiendo? Con gestión. ¿Qué te genera esto? Primero te genera estructura, te genera conocer qué se están trabajando en otros municipios, que es muy importante, sin condicionantes, sin condicionantes. Puedes coger el teléfono, llamar a un compañero que esté en otro ayuntamiento y decirle, oye, tengo un problema, ¿tú cómo lo has hecho? Tienes un aval, que es Juan Franco, que aunque él lo ha dicho muy bien, no es mi proyecto, no es el proyecto de Juan Franco, pero tienes un aval en una gestión sobre una ciudad que estaba prácticamente denostada, con una deuda multimillonaria que va mejorando año tras año y con la cual puedes tener mucho asesoramiento de cómo llevan su servicio, de cómo gestionan los parques, todo eso está. Y sobre todo esto es tener representación en administraciones supra. Porque si nosotros podemos tener más voz municipalista en la Junta de Andalucía o en la Diputación, pues eso al final va a llegar a los vecinos de Conil, que es lo que a nosotros nos interesa. Pues a mí se me ha agotado el tiempo. Tengo más preguntas, pero no podemos hacer un programa más largo de lo que es. Así que, Sergio Cáceres, muchísimas gracias por pasar por aquí. Gracias a ti, porque además he estado bastante cómodo para el formato que me has propuesto. He estado bastante cómodo. Gracias. Y nosotros la semana que viene vamos a seguir hablando de cuestiones, de temas que pueden ser políticos o no, los que se sienten aquí en esta mesa. Y hablaremos de política local, hablaremos de política quizás ya no de Conil, pero sí que de política interesante, así que no se lo pierdan. Nos vemos la semana que viene.